Hola a todos, somos del grupo 4 de la Maestría en Gestión Industrial de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, integrados por Álvaro Montes, Calixto Tajiboy, Orlando Rodas, Arnulfo Canec, José Morales. A continuación presentaremos la metodología IDEF 0. Comenzamos. Origen del método IDEF 0. El método IDEF 0 se originó en la década de 1970 como un programa para la mejora en la ingeniería de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esta se enfrentaba al desafío de gestionar y comprender sistemas cada vez más complejos, como aviones y sistemas de defensa. Para abordar esta problemática se reconoció la necesidad de una técnica de modelado, que permitiera una representación clara y precisa de las funciones y procesos involucrados en estos sistemas complejos. Antecedentes. El método IDEF 0 se diseñó como una herramienta de modelado estructurado que permitía una representación gráfica clara y precisa de las funciones y procesos de un sistema. Su objetivo era proporcionar una forma sistemática de comprender, analizar y documentar los sistemas complejos, identificando las actividades, flujos de información, entradas y salidas, controles y mecanismos involucrados en los procesos del sistema. El método IDEF 0 se mejoró adaptándolo específicamente a las necesidades de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se centró en la descomposición jerárquica de las funciones y procesos, lo que permitía representar los sistemas a diferentes niveles de detalle y facilitaba la comprensión y documentación de los sistemas complejos. El primer conjunto completo de métodos IDEF, que incluía IDEF 0, fue publicado en 1981. Como el Manual de Prácticas de Ingeniería de la Fuerza Aérea. Esta publicación ayudó a difundir el método IDEF 0 y a establecerlo como una herramienta reconocida para el modelado de funciones y procesos en diversos campos. Desde su desarrollo inicial, el método IDEF 0 ha sido ampliamente adoptado en diferentes sectores y disciplinas. Ha demostrado ser especialmente útil en las áreas como la ingeniería en sistemas, la gestión de procesos, el diseño de productos y la mejora de calidad. La popularidad de IDEF 0 se debe a su capacidad para visualizar y comunicar de manera efectiva las funciones y procesos de un sistema. Los diagramas de bloques funcionales utilizados en IDEF 0 permiten una representación clara y estructurada, lo que facilita la identificación de problemas, el análisis de alternativas y la toma de decisiones. Ok, vamos a entrar en materia sobre lo que es el IDEF 0, su definición, cómo puede aplicarse o utilizarse, los elementos que conforman una actividad en el IDEF 0 y cuál es su representación gráfica, así como también los principios básicos del IDEF 0 y las ventajas que se llegan a obtener cuando se utiliza esta técnica de modelado. Vamos a ello. Entonces tenemos como definición del IDEF 0 que es una técnica de modelado para representar de manera estructurada y jerárquica las actividades que conforman un sistema o empresa y los objetos o datos que soportan la interacción de estas actividades. Con el modelado de funciones del IDEF 0 analizamos sistemáticamente el negocio, concentrándonos en las tareas o las funciones que se realizan de forma regular, las políticas de control que se utilizan para asegurar que esas tareas se realicen de forma correcta, los recursos que necesita la actividad, ya sea recurso humano o material, y los resultados que obtenemos de la tarea o de la actividad, que serían las salidas. Y obviamente también lo que es las materias primas sobre las que la actividad actúa, o materias primas o bien las entradas. Feldman define el IDEF 0 como una serie de normas que definen la metodología para la representación de funciones modeladas. Ok, ahora veremos lo que es los elementos de una actividad ICOM para el IDEF 0. ICOM no es más que el acrónimo en inglés de Input, Control, Output and Mechanism. La representación gráfica para una actividad básicamente consta de 5 partes, lo que es la caja o el rectángulo donde se realiza la actividad, se coloca la actividad. Del lado izquierdo tenemos lo que es la entrada. En la parte superior de la caja tenemos el control
en la parte inferior lo que es los recursos o mecanismos, o bien otros autores lo llaman como sujetos, y del lado derecho las salidas. A continuación vamos a ver cada una de estos elementos. Las entradas, como bien dijimos, están al lado izquierdo de la caja, y esto es el material o la información consumida o que se va a transformar de una u otra manera por una actividad para producir lo que son las salidas. Como bien dije ya, se identifican del lado izquierdo de la caja. Una actividad pueda que no llegue a tener entradas. No siempre tiene que tener entradas, no es por ley. Como segundo elemento tenemos el control, como bien dije, va en la parte superior de la caja, y en el control son todos aquellos objetos que gobiernan o regulan cómo, cuándo y si una actividad se ejecuta o no se ejecuta. Pueden haber ciertas restricciones del sistema. De ahí tenemos lo que son los recursos o los mecanismos, u otros autores, como ya bien se dijo anteriormente, le llaman sujetos. Y estos recursos o mecanismos son los recursos necesarios para poder ejecutar el proceso. Pueden ser recursos, como ya bien se dijo, recursos financieros, recursos humanos, materiales, etc. Por ejemplo, la ilustración, una maquinaria, programas de cómputo, instalaciones, recursos humanos, se asocian al lado inferior de la actividad. Una actividad pudiera no tener mecanismos o no tener recursos, no siempre se tiene que cumplir con las 4 flechas. Y por último tenemos del lado derecho de la caja lo que son las salidas, que son objetos producidos por la actividad, o sea, el resultado de la interacción de nuestras entradas, nuestros controles, nuestros recursos, y eso es lo que nos va a producir las salidas. Ok, ahora tenemos lo que es la utilización del método IDEF0. El IDEF0 se puede utilizar como medio para facilitar la comunicación entre el staff o el personal operativo y los gerentes. ¿Por qué? Porque la sintaxis simple que ya vimos anteriormente entre la caja y las 4 flechas permite la fácil comunicación entre personal orientado al software, gerentes, personal de soporte y todos aquellos que necesiten entender el sistema o los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa. El segundo punto tenemos que se puede utilizar para obtener una visión estratégica de un proceso. La tercera utilización se puede definir como para modelar cualquier sistema compuesto por objetos o cosas y actividades o procesos. Eso se refiere a que se puede utilizar en procesos o actividades como lo que es la planificación estratégica, planificación de proyectos, sistemas computarizados, manuales o ambos, de entre unos que se pueden ser computarizados y manuales, o sea, híbridos. También se puede utilizar como soporte de Business Process Reengineering o los BPR. Y por último tenemos para nuevos sistemas. ¿Por qué? Porque el IDEF0 se puede usar para definir los requisitos y especificar las funciones. Y ya, después de esto se puede diseñar la propuesta que pueda resolver los requisitos y que realice las funciones que se detallaron anteriormente. Ok, ahora veremos lo que es los 7 principios básicos del IDEF0. El primer principio dice que el método debe representar con precisión el área del problema o el área problema. Esto quiere decir que se debe desarrollar un módulo gráfico de tal manera que todos los elementos del sistema y sus interacciones se puedan definir, documentar, comunicar, discutir y posteriormente analizar efectivamente. El segundo principio nos indica que el modelo debe tener una estructura top-down, modelar y jerárquica.
Es decir, que el modelo debe retratar el sistema de arriba hacia abajo, definiendo todos y cada uno de los elementos modulares del mismo que interactúan para formar la jerarquía. El tercer principio tenemos lo que es el modelo debe separar función de diseño. Es decir, ¿qué hace el sistema? Sería nuestra función y debe mantenerse separado de cómo lo hace el sistema, que sería el diseño. Dicho en otras palabras, para una función simple se puede desarrollar más de un diseño y se le pueden ir haciendo mejoras sin afectar lo que es la función básica. Un ejemplo de esto podría ser que cumple este tercer principio es la aplicación de WhatsApp, que nació para comunicarse entre personas por medio de texto. Hoy en día tiene funciones, un diseño distinto, y la función principal es lo que es comunicarse, solo que ya se puede comunicar con varias personas a la vez mediante llamadas, videollamadas o en comunidades. El cuarto principio nos dice que el modelo debe reflejar lo que es los objetos, acciones y acontecimientos. Es decir, el método de modelado debe ser capaz de reflejar todas y cada una de las actividades y los objetos que están interrelacionados en el proceso y también los datos que están dentro del proceso. El quinto principio dice, la forma del modelado debe ser gráfica, es decir, totalmente gráfica. No quiere decir que se pueda expresar de manera matemática o de manera textual. En la forma gráfica que ya vimos anteriormente con cada uno de sus elementos que lo componen. Este debe informar de manera concisa y rigurosa a las personas que deben analizar la validación, las funciones y los procesos reales de la empresa. A eso se refiere el quinto principio. Ahora, en el sexto principio tenemos lo que es el modelado debe ser el producto de un equipo de trabajo coordinado y disciplinado. Es decir, que para construir un modelo y lograr consenso entre el personal de la empresa, es necesario tener un equipo de trabajo disciplinado y organizado. El método IDEF0 debe poseer las reglas de trabajo y procedimientos para poder desarrollar y validar el modelo de manera organizada. Y el séptimo principio dice, el modelo debe presentar toda la información por escrito. Debido a que su forma estandarizada de obtener la información, ya sea la información se puede obtener de diferentes métodos, ya sea de entrevistas, definiciones de términos, etc. El método asegura que la información no se pierde en las etapas iniciales del ciclo de la planificación. Ventajas del IDEF0. Una de las ventajas principales es que permite representar el proceso cronológicamente. Es una notación simple que cualquier empleado puede utilizar para describir qué hace en el negocio. Esto es debido a su forma que ya vimos estructurada de flechas y una cajita y una caja central en el cual se van las salidas, controles, materiales, recursos y lo que es la actividad en sí. Luego, otra ventaja es que nos permite incorporar en el flujo de datos que entran y salen de las actividades, así como también las reglas del negocio y los actores, todo en una misma vista. Esa es una parte muy importante, que todo se hace en una misma vista. Otra ventaja es que permite descomponer una actividad como un proceso a su vez. Y por último tenemos que el IDEF0 nos permite descubrir problemas de organización en el negocio que deben ser arreglados. Uso y aplicaciones de IDEFO. Como ya conocemos y vimos previamente, pues IDEFO consiste en una serie de normas que ayudarán a definir la metodología para la representación de funciones modeladas. Con el modelado de funciones
medio de IDEFO, analizamos sistemáticamente el negocio o la empresa concentrándonos en las tareas, funciones que se realizan de forma regular, las políticas de control que se utilizan para asegurar que esas tareas se realicen de forma correcta, los recursos, tanto humanos como materiales, que se utilizan para realizarla, los resultados de la tarea o salidas y las materias primas entradas sobre la actividad sobre la cual se actúa. Otro de los usos y aplicaciones de IDEFO es que puede ser utilizado como medio para facilitar la comunicación entre staff y gerentes. La comunicación bien gestionada es uno de los principales factores que determinan el éxito de una empresa y es indispensable para su desarrollo y funcionamiento. Alcanzarla implica eficiencia, organización y coordinación. Por medio de la comunicación, los colaboradores se adaptan mejor a los cambios. Se sabe que tan cerca se está de los objetivos, la competitividad mejora y se fomenta la motivación y el compromiso de cuantos conforman la compañía, lo que beneficia al clima laboral. La sintaxis simple de caja flecha de IDEFO permite la fácil comunicación entre el personal orientado a software, gerentes, personal de soporte y todos aquellos que necesiten entender el sistema y verificar la precisión del modelo. Por medio de la comunicación, los colaboradores se adaptan mejor a los cambios. Se sabe que tan cerca se está de los objetivos, la competitividad mejora y se fomenta la motivación y el compromiso de cuantos conforman la compañía, lo que beneficia al clima laboral. La sintaxis simple de caja flecha de IDEFO permite la fácil comunicación entre el personal orientado a software, gerentes, personal de soporte y todos aquellos que necesiten entender el sistema y verificar la precisión del modelo. La sintaxis simple de caja flecha de IDEFO permite la fácil comunicación entre el personal orientado a software, gerentes, personal de soporte y todos aquellos que necesiten entender el sistema y verificar la precisión del modelo. Asimismo, otro uso es para modelar cualquier sistema compuesto por objeto o cosa y actividades o procesos. Esto se llevará a cabo mediante la definición adecuada de los procesos, estableciendo los mecanismos, los cuales identifican al recurso humano o físico necesario para llevar a cabo la función o actividad, estableciendo también la información de entrada, que son todos los datos o información que activa el proceso, teniendo también la información de control, la cual será la que gobernará o regulará el proceso. Es una función o actividad que permite que las salidas tengan un alto performance y resultado dentro de la organización. Por último, la información de salida, que será todo el material o información producida por el proceso, función o actividad. Las salidas se consideran producto de la información de entrada. Esto se llevará a cabo mediante la definición adecuada de los procesos, estableciendo los mecanismos, los cuales identifican al recurso humano o físico necesario para llevar a cabo la función o actividad, estableciendo también la información de entrada, que son todos los datos o información que activa el proceso, teniendo también la información de control, la cual será la que gobernará o regulará el proceso. Es una función o actividad que permite que las salidas tengan un alto performance
y resultado dentro de la organización. Por último, la información de salida, que será todo el material o información producida por el proceso, función o actividad. Las salidas se consideran producto de la información de entrada, estableciendo también la información de entrada, que son todos los datos o información que activa el proceso, teniendo también la información de control, la cual será la que gobernará o regulará el proceso. Es una función o actividad que permite que las salidas tengan un alto performance y resultado dentro de la organización. Por último, la información de salida, que será todo el material o información producida por el proceso, función o actividad. Las salidas se consideran producto de la información de entrada, teniendo también la información de control, la cual será la que gobernará o regulará el proceso. Es una función o actividad que permite que las salidas tengan un alto performance y resultado dentro de la organización. Por último, la información de salida, que será todo el material o información producida por el proceso, función o actividad. Las salidas se consideran producto de la información de entrada. Por último, la información de salida, que será todo el material o información producida por el proceso, función o actividad. Las salidas se consideran producto de la información de entrada. Las metodologías para la mejora de procesos ayudan a encontrar formas de mejorar la actividad industrial, reduciendo ineficiencias y mejorando el valor percibido por el cliente. Una de las metodologías más utilizadas para la mejora de procesos es la reingeniería de procesos de negocios. Aunque a pesar de su alta difusión, muchas organizaciones se quejan de la poca rentabilidad que han alcanzado con ella y muchos expertos subrayan sus riesgos o lo critican. IDEFO puede utilizarse como un soporte para la reingeniería de procesos, o BPR por sus siglas, Business Process Reengineering. Esta metodología implementada pues se define mediante los pasos de definir el proyecto, análisis de la situación actual, diagnóstico, diseño de la nueva organización e implementación. Siendo así, para los nuevos sistemas, IDEFO se puede usar para definir los requisitos y especificar las funciones para luego diseñar la puesta en marcha que resuelva los requisitos y realice las funciones adecuadas. IDEFO puede utilizarse como un soporte para la reingeniería de procesos, o BPR por sus siglas, Business Process Reengineering. Esta metodología implementada pues se define mediante los pasos de definir el proyecto, análisis de la situación actual, diagnóstico, diseño de la nueva organización e implementación. Siendo así, para los nuevos sistemas, IDEFO se puede usar para definir los requisitos y especificar las funciones para luego diseñar la puesta en marcha que resuelva los requisitos y realice las funciones adecuadas. En esta parte vamos a presentar un ejemplo de lo que es la herramienta IDEFO. En esta ocasión la vamos a presentar en un restaurante de comida rápida, particularmente mostrando la elaboración de una hamburguesa a la parrilla. Entonces acá al lado izquierdo vamos a encontrar que se ven los inputs. En este caso es todo lo requerido para la actividad o que ocurra la actividad de la elaboración de la hamburguesa. Entonces vamos a encontrar que en el lado izquierdo están los inputs de los ingredientes. Aquí es donde
vamos a colocar todos los ingredientes que se requieren para la elaboración de esta hamburguesa. Aquí es donde va a aparecer el pan, ya sea una hamburguesa de carne de res o de pollo, vegetales, queso, etcétera, ¿verdad? En el centro vamos a ver como tal la función o la actividad que vamos a desarrollar. En este caso es preparar la hamburguesa a la parrilla. Del lado superior vamos a encontrar las restricciones de la actividad que estamos elaborando. En este caso, en este ejemplo, las restricciones pueden darse o encontrarse, nosotros le estamos nombrando como en el manual de cocina, en donde van a aparecer todas las indicaciones para poder preparar esta hamburguesa. Luego, en la parte inferior, nosotros vamos a encontrar la actividad en donde menciona todos los equipos o los recursos necesarios para llevar a cabo esta hamburguesa. En este ejemplo en particular vamos a encontrar en la parte inferior que son los útiles de cocina, la parrilla, el recurso humano, que en este caso es el parrillero. Y luego vamos a encontrar al lado derecho en salidas o output lo que es producido o lo que el resultado de haber elaborado esta actividad, y en este caso lo que se muestra es la hamburguesa como tal ya lista y preparada para su venta y su consumo. Básicamente en este ejemplo se muestran los 4 panoramas, los controles de entrada, las salidas, se muestra los recursos que se necesitan y también se muestra las restricciones o el manual de indicación de cómo se debe preparar dicha hamburguesa. Herramientas de software. IDF0 se puede graficar en casi cualquier herramienta de diagramación, pero el diagrama no será revisado para la sintaxis de este programa. Probablemente en cualquier herramienta de diagramación open source donde se pueden crear formas personalizadas u otros elementos. Herramientas de escritorios como offline con opciones de forma para IDF0. Algo importante de estos diagramas en los softwares existentes es que buscan ser de una manera fáciles de leer. Su interpretación debe ser visual y la información debe ser sintetizada. Todas utilizan desde luego simbología y de fácil análisis, de tal forma que se puedan identificar los procesos rápidamente. Se debe integrar todos los aspectos del proceso, de los que podemos mencionar inclusive que se encuentran de forma gratuita dentro de la web, son las siguientes y son de las más usadas actualmente. DIAinstaller.d, esta es una de las que permite editar y crear formas de manera básica y sencilla, ¿verdad?, por muchos usuarios. Palette Manager también es otra que permite editar y crear muchas opciones, digamos, no solo para este programa, sino para otros flujos que necesitemos visualizar de una manera sencilla. Herramientas como la de Visio es una de las más usadas, y en estas pues queremos mencionar muchas ventajas que los usuarios pues de alguna forma han mencionado, ya que de alguna forma la población general aprende mejor a través de la comunicación visual. Este es un programa de Microsoft, entonces es de fácil acceso y pues es muy conocida a nivel inclusive mundial. ¿Qué ventajas pues nos da este programa de Visio? Pues nos ayuda a simplificar también las lluvias de ideas para programas generales, ¿verdad? Aparte del que estamos mencionando, también mejora el trabajo en equipo porque se pueden hacer trabajos de manera grupal, no solo individual, y también proporciona actualizaciones rápidas. Nos ayuda también a documentar muchos procesos. Existe otro como el Sparks, que es muy conocido también, que ayuda a modelar de manera sencilla el IDF0.
Concept Draw, vamos a hablar un poquito adelante acerca de esto, que es otro software también muy usado. Modelio Open Source también es otra herramienta que se usa actualmente para hacer este tipo de diagramas. CR herramientas online con opciones de forma también son muy comunes a usar. Model World Model, puedes usar programas también para hacer estos diagramas. Ruby App Produce, Open Model Share, son también programas gratuitos que podemos encontrar en la web. La aplicación de la diagramación y dibujo vectorial de Concept Draw es potente. Es un software bastante potente, tiene muchas opciones y mucha capacidad para hacer diagramas en desarrollo. Y podemos ver visualmente que son muy amigables y fáciles de entender. La solución de estos diagramas pues tiene, digamos, una serie de menús que de alguna forma la persona va a poder familiarizarse en la manera que lo vaya usando y hacerlo de forma más sencilla. Al principio puede resultar complejo, ¿sí? Pero la realidad es que es una forma también práctica de hacerlo, ¿verdad? Y a nivel profesional pues resulta ya después de una forma sencilla. En primer lugar es una colección de plantillas y muestra digamos, varias plantillas prediseñadas que pueden seleccionarse dependiendo de lo que queramos visualizar. También muestran varios enlaces, ¿sí? Varios enlaces en los que de alguna forma podemos ya hacer gráficas y anotaciones y fácil entendimiento para lo que buscamos, en este caso para hacer diagramas IDF0. Ahora, como punto tal vez final de los programas, vamos a hablar acerca del Edward Max. Edward Max de alguna forma es una solución de creación de diagramas. Permite a las empresas diseñar distintos programas para ilustrar flujos de trabajo, planos de planta, organigramas y más. O sea, es multifuncional. La plataforma permite a los usuarios crear programas de flujo, mapas mentales, inclusive diagramas causas de efecto. Aunque realmente pues la mayoría de programas llevan consigo, digamos, estas opciones, pero está diseñado para facilitar a nivel empresarial la creación de diagramas y gráficos con su marca. Estas soluciones proporcionan herramientas de personalización, ofrecen un control total de diseños sobre colores, texto y otros detalles. Para dar una referencia actualmente, cuando ustedes buscan en la web, pues sí, tiene un costo. Edward Max aproximadamente tiene un valor de $11.5 mensuales en suscripciones, ¿verdad? Y si uno tiene una opción de suscribirse por más de 6 meses, pues esta cuota baja a casi $10, ¿verdad? Que indudablemente por las ventajas y lo completo que es el programa es muy usado y con bastante descargo. Actualmente tiene una puntuación de 4.6, ¿sí? De preferencia sobre 5 puntos totales. O sea, es un programa muy bien visto, ¿verdad? Es una buena alternativa también para hacer nuestros diagramas de IDF0.